autorretrato de un macho disidente, que es una de las publicaciones que él tiene, ¿vale? Y que para mí es importante en el sentido de que hay mucha gente o muchos hombres que ven el tema de la masculinidad y de la igualdad como una especie de sacrificio, como una especie de reto. Y para mí, y yo creo que para muchos hombres que estamos aquí, es algo apasionante, donde hemos descubierto un montón de cosas y que de alguna forma lo que nos da es felicidad. Entonces me gustaría leer, a modo de presentación, y yo ya me bajo, unas palabras que él dice en su libro, si a ti no te importa. Dice Octavio en su libro: el feminismo no es solo para mí un sustento teórico, una clave ideológica o un proyecto ético. Es también una alegría, la satisfacción de encontrar argumentos que me reconcilian con mi dimensión humana, más allá de mi sexo. Cada día descubro lo mucho que me queda por aprender, y ese es para mí un reto gozoso, reconfortante, inspirador. Me rejuvenece. Ya no podría seguir adelante sin estar en esa red de mujeres con poderío en la que ya empieza a haber también algunos hombres antipatriarcales, como mis queridos Juanjo Tamayo o Miguel Lorente. Así es como he empezado a entender lo que es un telar, lo que significa vivir en la horizontalidad, lo que implica bajarte del púlpito y andar codo con codo junto a quienes llevan siglos luchando por su autonomía. Gracias a ellas yo también descubrí que estaba en una jaula. Pues muchas gracias a todos y todas por venir y os dejo con Octavio Salazar. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación, que ahora vais a ver que esto no estaba ni premeditado ni organizado, pero justamente yo voy a empezar por donde me acaban de presentar, ¿no? Y esto no estaba ni organizado ni lo habíamos hablado, pero son las cosas que pasan, ¿no?, en estas complicidades, ¿no? Bueno, pues yo encantado de estar aquí en Jerez. Estuve hace relativamente poco tiempo y bueno, y en los últimos tiempos vengo mucho por aquí, afortunadamente, en un lugar como es esta provincia, como es Cádiz, que para mí, quien me conoce y que por ejemplo haya leído ese libro, pues sabe que es uno de esos espacios que forman parte de mi propia identidad, ¿no? Yo creo que en los lugares, pues eso, hay lugares donde uno se reconoce especialmente y hay otros en los que no, los que pasa de largo. Y para mí Cádiz es uno de esos lugares donde yo me reconozco y donde yo entiendo que hay una parte de mí muy importante, ¿no? Por eso para mí siempre es una enorme satisfacción estar por aquí y mucho más en un momento como este, donde vemos cómo hay tantísimas amenazas en eso que alguna compañera ha calificado como de revancha patriarcal, y donde yo creo que efectivamente los hombres más que nunca pues tenemos que empezar a ponernos las pilas, porque efectivamente se nos vienen tiempos complicados, ¿no?, en esto de la igualdad y en esos procesos de lucha por la dignidad del ser humano. Y de eso quiero hablaros hoy, ¿no? Voy a plantearos unas reflexiones, pues por supuesto abiertas al debate, y espero que luego tengamos oportunidad de hablar. Y espero como mínimo provocaros, ser lo suficientemente provocador como para que las cosas que voy a decir o algunas de las cosas que voy a decir os generen una cierta inquietud, porque yo creo que esa es además una de las estrategias especialmente sugerentes del feminismo, ¿no? Esa permanente interpelación, ¿no? Como yo planteaba ahí en el libro, a mí una de las cosas más positivas que el feminismo ha provocado en mi vida es justamente esa permanente interpelación desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista personal. Esa tarea, ¿no?, de colocarte delante del espejo y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cómo me he construido hasta ahora? ¿Qué cosas tengo en la mochila? ¿Y qué cosas de esa mochila tengo que ir dejando por el camino y tengo incluso que desaprender, ¿no? Y en ese proceso de desaprendizaje ando, ¿no?
Y os decía que empiezo mi intervención justamente donde se situaba la cariñosa presentación que me han hecho antes, porque siempre insisto cuando hablo públicamente en un lugar como este que lo hago y que hablo siempre desde el feminismo, ¿no? Y cuando hablo desde el feminismo insisto en que lo hago desde una propuesta política y ética. Es decir, creo que el feminismo es hoy por hoy la propuesta emancipadora del ser humano más completa, más universal, más transversal y más inspiradora que uno puede encontrar en un momento además donde las ideologías tradicionales, los pensamientos políticos más tradicionales, pues creo que están o desorientados o desubicados o sin capacidad, ¿no?, de ofrecer realmente alternativas. Entonces, en mi tarea de reflexión personal e investigadora sobre la política, sobre el derecho, sobre la realidad de la democracia, pues yo debo confesar que no he encontrado una propuesta, insisto, no solamente política, sino ética, que sea tan liberadora y tan empoderadora, ¿no?, para el ser humano en general, y hablo del ser humano sin distinción de sexo, como es el feminismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, como bien dice Marcela Lagarde, el feminismo es un don con todo lo que de contundente tiene esa palabra, con todo lo que de alegría tiene también esa palabra, ¿no? Parece que a veces el feminismo se contempla como una especie ahí de Pepito Grillo, ¿no?, de incordio, ¿no?, de llamada a la conciencia, ¿no?, y esa permanente crítica, ¿no?, que se le hace sobre todo a las mujeres feministas, ¿no?, como que son, pues eso, unas pesadas, unas histéricas, y que el feminismo es una especie de nuevo puritanismo, ¿no?, en materias como por ejemplo la sexualidad, cuando yo creo que el feminismo, entre otras muchas cosas, es también una manera muy comprometida con la alegría, ¿no?, de estar en el mundo de manera mucho más horizontal, de manera mucho más empática y de manera mucho más comprometida y compartida, ¿no?, con quienes rodean, ¿no? Y yo creo que el feminismo me ha ayudado, entre otras cosas, y es lo que de alguna manera yo explicaba en ese autorretrato, a descubrir, bueno, pues todas esas heridas que yo he causado y todas las heridas que yo he recibido al formar parte de una cultura patriarcal, de un mundo tremendamente machista, y donde yo soy el primero que sigo conservando buena parte de esa cultura machista, como creo que todas y todos los que estamos hoy aquí, y cualquier persona, incluso aquellas que se puedan proclamar las más feministas del mundo. Creo que irremediablemente arrastramos toda esa esencia de esa socialización machista que durante siglos nos ha ido forjando, ¿no? Y yo creo que el feminismo ha sido justamente ese espejo que me ha permitido descubrir cuáles eran las miserias que yo arrastraba como hombre, el sufrimiento que también me ha provocado el tener que responder a unas determinadas expectativas de género, y a partir de ahí, bueno, pues el proceso, podríamos decir, de deconstrucción que inicio y que estoy todavía en ello, ¿no? Cuando alguien, pues en los últimos tiempos me pregunta si soy o no soy feminista, pues yo cada vez intento matizar más esa respuesta y decir que estoy en ello, ¿no? Me parece que eso de ser feminista es una tarea tremendamente complicada, que creo que no acaba en la vida limitada que tenemos, y por lo tanto quiero entenderlo más como un proceso, ¿no?, el estar en ello, el estar en progreso, ¿no?, más que como un estado o como un punto de llegada, ¿no? Y esa idea del proceso pues también tiene mucho que ver con lo que luego quiero yo apuntaros sobre el tema de las masculinidades y sobre la reflexión en torno a ese concepto de los nuevos hombres, ¿no? ¿Cuáles serían las ideas que yo quiero bueno, pues apuntaros esta mañana y trabajar luego entre todas y todos si os apetece, ¿no? Yo he tratado de configurar una especie de sumario, no quiere decir que lo vaya a seguir de manera ordenada, ¿no?, en punto 1, punto 2, punto 3, pero sí que están ahí, más o menos de manera muy resumida, los puntos en los que yo voy a ir deteniéndome, ¿no? El contexto de las sociedades en el que estamos, esas sociedades que podemos calificar como formalmente iguales, pero donde evidentemente hay una desigualdad real y una desigualdad creciente, ¿no?, desde el punto de vista económico y desde otros muchos puntos de vista.
cómo vivimos un mundo, yo diría que de masculinidades tóxicas, como la mayor parte de los referentes que nos llegan a nivel global de lo que significa ser hombre tiene que ver con una masculinidad tremendamente tóxica, violenta, y que por lo tanto tendríamos que ir revisando dónde nos situamos los hombres frente a lo que ya el feminismo está llamando cuarta ola, ¿no? del movimiento, cómo la masculinidad, y este va a ser sin duda para mí un eje central de lo que os quiero contar esta mañana, a mí me parece que es un asunto político, es decir, no creo que la masculinidad deba limitarse a tratarse como un asunto de identidad, de subjetividad, meramente psicológico incluso, ¿no? Podríamos decir, sino que creo que aquí estamos hablando fundamentalmente de política, y estamos hablando fundamentalmente de poder, y estamos hablando de las relaciones de poder que conlleva el patriarcado, ¿no? Y luego, evidentemente, pues mis conclusiones tendrán que ver pues, casi con lo que he dicho ya desde el primer momento, ¿no? Creo que las pautas de esa revolución pendiente por hacer también para nosotros tienen que venir de la mano del feminismo, ¿no? No creo que haya otra vía, otra puerta de salida, otra estrategia, ¿no? Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista personal, ¿no? Bueno, como os decía, pues creo que, aunque esto se podría discutir, lógicamente, ¿no? Porque entre otras cosas nos falta la perspectiva histórica para analizar si efectivamente estamos o no ante una cuarta ola, ¿no? Por seguir la denominación que tradicionalmente se ha utilizado en el pensamiento feminista para hablar de esos momentos, especialmente de cambios, de transformaciones, esa oleada, ¿no? De vindicaciones de las mujeres. Pues bueno, parece que hay un cierto acuerdo, o ya por lo menos muchas teóricas del feminismo están hablando de una cuarta ola feminista, ¿no? Una cuarta ola de la cual podemos señalar, y he puesto yo algunas imágenes representativas, ¿no? de situaciones, de acontecimientos y sobre todo de movilizaciones de las mujeres a nivel global, que creo que nos ponen sobre la pista de que efectivamente de 2 años para acá aproximadamente algo importante se está moviendo, ¿no? Recordemos que la primera movilización importante que tiene lugar en Estados Unidos tras la elección de Donald Trump es justamente las manifestaciones masivas de mujeres en las principales ciudades norteamericanas, ¿no? Como luego el movimiento del Me Too, ¿no? A través sobre todo de las redes sociales, genera también una oleada de contestación a algo que durante siglos había estado prácticamente invisible y silenciado, ¿no? Los elementos que podrían definir esta cuarta ola, pues bueno, pues podríamos también debatirlo, ¿no? y discutirlo, ¿no? Pero yo creo que se dan como una serie de elementos clave que nos permiten identificar la singularidad de lo que está pasando ahora, ¿no? Por supuesto, el mundo de Internet es una herramienta clave para toda esta movilización global, ¿no? Sin duda, yo creo que podemos estar de acuerdo en que sin tener herramientas como las que ahora disponemos para tener esa conexión inmediata a nivel mundial, pues lógicamente la capacidad de movilización, por ejemplo, del movimiento feminista no hubiera sido la misma, ¿no? Yo creo que el elemento definitorio, ¿no? de lo que singulariza a esta cuarta ola del feminismo es lo que he puesto ahí con letras grandes, ¿no? El foco en todo lo que tiene que ver con la desigualdad y muy especialmente la explotación y la violencia sobre las mujeres como fenómenos globales, ¿no? Y cómo en esa explotación y violencia sobre las mujeres confluyen el patriarcado y el capitalismo en su versión más neoliberal, ese neoliberalismo salvaje más extremo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Yo creo que sin duda ese es el foco que especialmente nos está poniendo sobre la mesa esta cuarta ola del feminismo. Todo lo que tiene que ver, por otra parte, con un clásico, ¿no? del patriarcado, ¿no? Que es el uso del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, de las capacidades reproductivas de las mujeres al servicio de los hombres para satisfacer los intereses y las necesidades de los hombres, ¿no? Por eso no es casualidad que ahora tengamos abiertos debates como por ejemplo el de los vientres de alquiler, o que se haya vuelto a reabrir el debate sobre la prostitución, o que, como decíamos antes, el acoso sexual o las agresiones sexuales se hayan convertido en uno de los focos principales de la crítica feminista, ¿no?
Todo eso tiene que ver, insisto, con esa capacidad dominadora y controladora del hombre, del sujeto varón, sobre el cuerpo, la sexualidad, la reproducción de las mujeres, ¿no? Como dice la experta, sobre todo en violencia, ¿no?, Rita Segato, el patriarcado siempre se ha inscrito sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y ahora vemos cómo se produce de nuevo esa inscripción con otras técnicas, con otras prácticas o con las prácticas de siempre, pero que se acomodan a la realidad del siglo XXI, ¿no? Hay que tener en cuenta que una de las características más evidentes, ¿no?, del patriarcado es su capacidad de adaptación, ¿no?, que es lo que también explica su supervivencia, es decir, cómo a lo largo de los siglos el patriarcado se ha ido adaptando a nuevas realidades, a nuevos contextos sociales, a los cambios evolutivos de las sociedades, pero ha mantenido sus estructuras principales de poder. Toda esta concepción explotadora, ¿no?, de las mujeres, que por supuesto es alimentada por una creciente desigualdad a nivel global, por una feminización de la pobreza, ¿no?, que es fruto, pues, de un modelo de políticas económicas neoliberales que justamente aumentan, ¿no?, la vulnerabilidad de las más vulnerables, que son ellas, que sois vosotras. Se acomoda además perfectamente, como os decía antes, con esa lógica economicista del mercado, ¿no? Y aquí se produce toda una conexión brutal desde el punto de vista de los derechos humanos, ya no simplemente de las mujeres, sino de los derechos humanos en general, que es la idea de entender que el sistema tiene sobre todo que satisfacer nuestros deseos y que esos deseos pueden convertirse en derechos gracias al dinero. Esa ecuación que os pongo aquí es una de las ecuaciones básicas del modelo neoliberal y del sistema capitalista, ¿no?, llevado a este extremo neoliberal, ¿no? La ecuación que hace que a través del dinero los deseos individuales podamos entenderlos prácticamente como derechos. Esa es la lógica que está detrás, pues, por ejemplo, de todo el debate en torno a la maternidad subrogada o, por ejemplo, el debate que también podríamos plantearnos en torno a la explotación y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? Fijaros cómo finalmente el sistema capitalista es un sistema que se apoya fundamentalmente en la idea de la generación de deseos, ¿no? El sistema capitalista, el mercado, permanentemente está creando en nosotros la necesidad de satisfacer deseos. El hecho de caminar por una calle llena de comercios con escaparates fantásticos o de navegar ahora por internet y ver cómo inmediatamente incluso te lanzan, ¿no?, aquellos productos que se acomodan más a tus deseos, ¿no?, nos explica perfectamente esa lógica, ¿no? Y cómo en esa lógica el sistema nos vende que la felicidad depende de la capacidad que tengamos para satisfacer esos deseos, ¿no? El deseo de tener un coche, el deseo de tener un maravilloso apartamento en la playa, de comprarte el último modelo, o el deseo incluso, ¿no?, de tener un hijo, de tener una hija, aunque sea utilizando, instrumentalizando el vientre de una mujer y las capacidades reproductivas de una mujer, ¿no? Fijaros cómo en todo esto se fusionan, ¿no?, perfectamente la lógica patriarcal y la lógica economicista del mercado, ¿no? En estas lógicas, pues además se nos vende algo que, sobre todo, os pongo ahí directamente el título del libro ya muy conocido, ¿no?, de la filósofa Ana de Miguel, donde ahí tenéis una perfecta explicación y análisis de todo esto, ¿no? La idea de la libre elección, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Fijaros cómo todo ese discurso neoliberal insiste en la libertad del individuo y, en este caso, en la capacidad de las mujeres para decidir libremente qué hacen con sus cuerpos, con sus vidas, con sus vaginas o con sus vientres. Una concepción de la libertad que, lógicamente, olvida el otro parámetro sin el cual ni la justicia ni la democracia tienen sentido, que sería el parámetro de la igualdad, ¿no? Y el parámetro que nos lleva a contextualizar la autonomía. La autonomía del individuo no es tal si la desconectamos de las condiciones socioeconómicas y culturales de supervivencia del individuo. Por lo tanto, no es tan fácil como decir, bueno, pues una mujer tiene libertad
para prostituirse, para ponerse un burka, para dar las campanadas medio desnuda o para alquilar su vientre para otros, ¿eh? En todas esas situaciones habría que analizar si efectivamente, ¿no?, el contexto donde esa mujer puede optar por determinadas preferencias efectivamente es un contexto de igualdad o un contexto de desigualdad, ¿eh? Bueno, pues en ese contexto neoliberal el mito que permanentemente se nos está lanzando es el de la libre elección, ¿no? ¿Cómo vamos a cuestionar la libre elección de una mujer para prostituirse, alquilar su vientre, ponerse un burka, ponerse un pañuelo o ponerse unos taconazos, ¿no? Es decir, con los distintos niveles, lógicamente, de incidencia en su integridad, en su dignidad, que tienen todos estos ejemplos que os acabo de poner, ¿no? Y claro, todo eso lleva al extremo de generar una especie de totum revolutum, donde los discursos pues llegan incluso a las barbaridades como las que veis aquí, ¿no? Estas últimas declaraciones de Albert Rivera sobre los vientres de alquiler, cuando decía hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer, e incluso en esas declaraciones hablaba que eso era casi un acto feminista, ¿no? Que había como más expresión, ¿no?, de la autonomía de una mujer que el hecho de que pudiese gestar un hijo para otros, ¿no? Entonces, en esa especie de totum revolutum que os decía, ¿no?, donde, sobre todo en el mundo de las redes sociales, ¿no?, de estos mensajes cortos e inmediatos que nos lanzan las redes, donde parece que todo se confunde, pues también aquí se utiliza la autonomía de las mujeres para justificar finalmente determinadas prácticas que lo que están es legitimando el patriarcado y muy especialmente legitimando el mercado. Claro, vivimos, como os decía antes, en un mundo de masculinidades tóxicas, ¿eh? Porque si nos fijamos en las referencias de, por ejemplo, los liderazgos mundiales, ¿no?, desde el punto de vista político, pues claro, nos encontramos con este panorama, ¿eh? Yo creo que casi no hay que añadir nada, ¿no?, a los modelos de masculinidad que nos lanzan pues los individuos que tenéis ahí, ¿no?, desde Bolsonaro, Putin, el italiano, el Salvini, el Trump o el de los misiles, ¿no?, de Corea del Norte, ¿no? Es decir, fijaros cómo en todos estos individuos, y supongo que podríamos poner muchos más, ¿no?, se reproducen casi prácticamente los mismos modelos de eso que la teoría de la masculinidad se ha llamado la masculinidad hegemónica, ¿no? Y como todos ellos comparten, ¿no?, determinados discursos que yo diría que incluso son misóginos, ¿no? Estamos viviendo, evidentemente, una reacción frente a las conquistas de las mujeres, frente a los avances que se han dado en el siglo XX, frente a ese protagonismo del feminismo en la agenda pública, y lo detectamos no solamente a nivel global, sino incluso en todo lo que está pasando, ¿no?, en nuestro entorno más inmediato, ¿no?, en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Ahí tenéis ejemplos de muy diversos tipos, ¿no?, desde la ministra de Familia de Brasil, que lanzó hace unas semanas el mensaje ese de los niños de azul, las niñas de rosa, vamos a dejarnos ya de tonterías y que las cosas sigan como deberían seguir, ¿eh? Las propuestas de Vox, ¿eh? Yo cuando el otro día escuchaba la intervención del representante de este partido en el procedimiento de investidura en nuestro Parlamento, pues lo puse hacia las redes sociales, sentí una enorme tristeza, aparte de otros sentimientos, sobre todo porque pensé que a este punto, ¿no?, de desarrollo democrático yo ya no iba a oír, ¿no?, en una tribuna pública cosas como las que se dijeron ese día en el Parlamento, que es la sede de nuestra soberanía, ¿no? Entonces, cómo se está cuestionando, ¿no?, ya no solamente a un nivel mediático, social, sino institucional, ¿no?, conquistas de la igualdad, conquistas del movimiento feminista, conquistas legales, han sido y son sin duda un avance tremendamente insignificativo desde el punto de vista de la igualdad de género, ¿no? Esto lo veríais, supongo, en algún medio, ¿no?, como hace unos días, pues estos letreros que se han colocado en sitios estratégicos de Córdoba, pues una mañana apareció este letrero: Córdoba libre de violencias machistas. Por lo de machista lo habían tachado completamente, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la reproducción de la noticia de la manada de Alicante, es decir, cómo desde el punto de vista de lo que antes decíamos, ¿no?, de las agresiones sexuales, del comportamiento de la sexualidad, vemos cómo se reproducen determinados patrones que tienen que ver con un contexto de la masculinidad, de la sexualidad masculina, y me
parece tremendamente grave entre chicos muy jóvenes y con chicas muy jóvenes, ¿no? Lo cual nos debería poner ya alerta, ¿no? De que hay algo que no estamos haciendo bien o que no hemos hecho bien a lo largo de los años previos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Otro elemento socializador importante, ¿no? ¿Qué pasa con las religiones, ¿no? Que a veces cuando se habla de estos temas parece como que la religión se excluye, ¿no? Y no entra en el debate, cuando yo creo que tiene que entrar, porque entre otras cosas la religión, en nuestro caso, bueno, pues mayoritariamente la religión católica sigue siendo un elemento socializador decisivo y sin duda la Iglesia Católica sigue representando un poder, ¿no? Bueno, pues tendríamos que reflexionar sobre qué modelo, ya no de feminidad, que por supuesto también, sino sobre todo de masculinidad, nos transmiten la mayor parte de las religiones. E insisto que con esto no me refiero a la experiencia personal que cada uno puede sentir del hecho religioso, sino que me refiero sobre todo a la religión como una estructura de poder y una estructura socializadora, ¿no? Bueno, aquí tenéis los casos de pederastia, ¿no? que están saliendo a la luz por primera vez después de décadas de silencio. En España, incluso a diferencia de otros países, todavía estamos manteniendo un silencio ahí como muy temeroso sobre este tema. Ayer o antes de ayer se estrenaba en la plataforma Netflix un documental de 3 capítulos que se llama Examen de Conciencia y donde se analiza el tema de los abusos de menores en la Iglesia de nuestro país, ¿no? Pero, sin duda, también ahí nos encontramos una reproducción de un modelo de masculinidad dominante, agresiva, violenta y que, sin duda, a lo largo de décadas, ¿no? Ha configurado también nuestra manera de entendernos los hombres, una manera de entendernos en nuestra relación con los demás y sobre todo con los y las más vulnerables, ¿no? No hace falta que insista mucho en cómo esa concepción de lo que podemos llamar masculinidad sagrada pues parte de la omnipotencia masculina, ¿no? Y la devaluación permanente de lo femenino, ¿no? No voy a recordar aquí lo que decían padres de la Iglesia, como el que aparece ahí citado, no se ve muy bien, pues las barbaridades de no reconocer, ¿no? La igual humanidad de las mujeres, ¿no? La homofobia implícita también en esas estructuras, ¿no? Ahí os pongo la referencia de este libro que os recomiendo porque es un testimonio desgarrador de Krzysztof Karanska, que es un sacerdote polaco que formó parte de la cúpula de más poder de la Iglesia, ¿no? De la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es una de las estructuras de poder más fuertes del Vaticano. Y bueno, que es un tipo que llega un momento en que decide salir del armario dentro de esa estructura de la Iglesia y además, una vez que sale del armario, contar, ¿no? Todo lo que se cuece en el Vaticano desde el punto de vista de esa homofobia institucionalizada, ¿no? Entonces el libro es un testimonio brutal, ¿no? O sea que si lo leéis, bueno, pues va sin duda a remover todos los cimientos, ¿no? Krzysztof Karanska vive ahora en Barcelona con su pareja y bueno, está muy dedicado ahora, pues eso, al activismo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, no hay que olvidar estas referencias, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde el peso, insisto, de lo religioso sigue siendo tan importante, tan relevante, porque forma parte de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Bueno, pues hay también una construcción cultural de lo que significa la masculinidad, ¿no? Y en todo este panorama no podemos olvidar una idea obvia, pero creo que hay que repetirla, ¿no? Y casi que yo la apuntaba al principio de mi intervención. Los derechos humanos como procesos de lucha por la dignidad. Es decir, no deberíamos perder de vista cómo los derechos humanos no son una categoría en la cual llegamos a un punto donde podemos decir todo está conseguido, todo está garantizado y ya, bueno, pues podemos descansar, ¿no? No, los derechos humanos son permanentes procesos de lucha, en un doble sentido. Las conquistas que se han ido consiguiendo en materia de derechos humanos han sido el resultado de luchas colectivas por esos derechos. No hace falta más que repasar la historia para ver cómo han sido movimientos de colectivos, de minorías, de grupos sociales, de mujeres, los que han ido consiguiendo que desde el punto de vista político, legal, formal, institucional, se incorporen determinadas categorías, determinados derechos. Pero es que además esa lucha no puede darse nunca por concluida.
por el hecho de que tengamos una ley o un plan de igualdad o una determinada sensibilidad en las instituciones, no podemos pensar que ya hemos llegado al tope. Al contrario, hay que estar permanentemente en alerta, ¿no? Y justamente las situaciones de crisis es donde, efectivamente, claro, esos derechos humanos se ponen más en peligro, ¿no? Y muy especialmente los derechos de las mujeres. Ya lo advertía Simone de Beauvoir, ¿no? En el texto que os pongo ahí, que justamente en aquellas situaciones de crisis política, de crisis económica, pues los derechos de las más vulnerables, que suelen ser ellas, son los que efectivamente en primer momento sufren recortes, restricciones y ataques, ¿no? Por lo tanto, no deberíamos perder la perspectiva de que luchar por los derechos implica un permanente proceso de lucha y que en momentos de crisis como el que yo creo que estamos viviendo ahora mismo, no solamente económica, sino política, ¿no? A nivel global, los derechos de las mujeres son los que efectivamente corren el mayor peligro de ser erosionados, de sufrir una regresión en las conquistas, ¿no? A las que habíamos llegado en el siglo XX, y de convertirse además, como ha pasado en Andalucía, en una especie de moneda de cambio, ¿no? Del debate político, ¿no? De determinadas fuerzas que realmente, pues yo creo que ha tratado de, no sé si de oscurecer o de poner en la pantalla frente a otras negociaciones mucho más contundentes, ¿no? Que son las que realmente estaban en juego. Pero efectivamente se ha puesto en marcha, ¿no? El mecanismo de utilizar la pantalla, ¿no? De los derechos de las mujeres para de nuevo, ¿no? Justificar determinadas decisiones políticas, ¿no? Estamos además, por lo tanto, ante una situación, y a mí también me gusta insistir siempre en esto, intergeneracional. Por eso pongo esta foto de la concentración de la semana pasada en Córdoba, porque ahí vemos como generaciones distintas de mujeres que en aquel momento estaban en la Plaza de las Tendillas manifestando su desconcierto, ¿no? con el actual gobierno formado en Andalucía, porque cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tener siempre presente la lógica de las generaciones venideras, ¿no? Es decir, cuando pensamos con la lógica de los derechos, tenemos que pensar que lo que estamos trabajando es justamente para ese mundo que van a recibir de nosotros nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? No hay que perder tampoco nunca de vista esa referencia, ¿no? Que estamos siempre trabajando con una perspectiva de futuro, con una perspectiva de justicia intergeneracional, ¿no? Y que va más allá del presente que a nosotros nos ha tocado vivir y en el cual quizá muchas estructuras nosotros ya no vamos a poder cambiarlas y disfrutarlas desde ese cambio. Bueno, pues en todo este panorama, ¿dónde estamos los hombres, no? Sería la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos evolucionado? ¿Podemos hablar de eso que en el título aparecía con interrogantes, nuevas masculinidades? ¿O por el contrario seguimos reproduciendo los mismos esquemas? Pues yo diría, aunque sea simplificar mucho, ¿no? Pero esta es como una clasificación que yo he utilizado en varias ocasiones y que sobre todo cuando trabajo así con grupos especialmente de chicos, ¿no? De chicos jóvenes o no tan jóvenes, da igual, tiene sobre todo una utilidad práctica para empezar a pensar, ¿no? Entonces lo lanzo como una propuesta para que vosotros mismos y vosotras mismas, si pensáis en los hombres de vuestro entorno, empecéis a darle vueltas al asunto, ¿no? A la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos los hombres, ¿no? En este 2019 que acaba de comenzar, ¿no? Pues yo diría que, con el riesgo que tiene hacer una clasificación que puede dejarse cosas fuera, yo diría que podríamos situarnos en cuatro grupos. Por un lado, hay, lógicamente, hombres que, utilizando la terminología que usa Miguel Lorente, podríamos calificar como hombres neomachistas, es decir, hombres que responden a esa reacción patriarcal donde hay una defensa de los valores tradicionales, una reacción frente al feminismo y una militancia muy, muy activa contra el feminismo, contra las mujeres, y por lo tanto un espíritu misógino, diría yo, ¿no? Más incluso que machista, ¿no? Y ahí, bueno, os pongo la foto evidente que no hace falta que explique, ¿no? Luego yo creo que hay una gran mayoría de hombres que estarían en eso que yo llamo la resistencia pasiva, ¿no? Es decir,
hombres que la mayoría de ellos siguen reproduciendo en su vida diaria los comportamientos de siempre, los roles de siempre, porque lógicamente están en una posición muy cómoda y no se plantean ningún tipo de cambio, ningún tipo de transformación. No son especialmente virulentos, agresivos, no están pataleando en las redes sociales todos los días, pero sí que se limitan, bueno, pues a mantener su rol de padre, de proveedor, de marido, pero respondiendo a los esquemas más tradicionales y sin comprometerse de ninguna forma con una lucha por la igualdad, ¿no? Hombres que están en transformación, ¿no? Pongo aquí esta imagen del padre porque puede que la paternidad, en algún caso, sea una de esas puertas que a muchos hombres más jóvenes les está permitiendo cambiar un poco el chip, ¿no? El hecho además de tener que negociar con una madre que efectivamente ya responde a otro modelo de mujer y a otro contexto sociocultural de lo que implica ser madre, pues eso lleva a que muchos hombres tengan que replantearse su propio lugar en el mundo, su propia identidad, el reparto de tiempo, de responsabilidades, y eso puede ser como el clip que a algunos hombres, ¿no?, les permita darse cuenta de que hay que cambiar esto de la masculinidad, ¿no? Que el problema efectivamente somos los hombres, pero que también los hombres podemos ser la solución, ¿no?, en gran medida al problema, ¿no? Y luego ya en un extremo más comprometido, ¿no?, estarían lo que yo llamo hombres militantes, que lógicamente aquí sí que encontramos hombres que han dado un paso más adelante en el sentido de decir, bueno, no basta con plantearnos a nivel personal este cambio, no basta con sentirnos mínimamente inquietados, sino que hay que dar un paso más adelante de movilización, de acción política, de proyectar, ¿no?, hacia afuera esa transformación. Y ahí estarían, bueno, pues aquí en Jerez, ¿no?, tenéis buena muestra de ese tipo de experiencia, o asociaciones como AIGE u otro tipo de grupos de hombres que, bueno, afortunadamente, por lo que yo estoy viendo en distintas partes del territorio español, empiezan a configurarse y donde muchos de ellos se plantean, bueno, pues que tienen que actuar mucho más activamente, ¿no?, desde el punto de vista político, ¿no? A partir de estos 4 grupos, pues como decía antes, yo os plantearía que pensarais, ¿no?, vosotros mismos en qué grupo estáis, o a lo mejor estáis entre uno y otro, ¿no? A lo mejor hay un día que estáis más cerca de uno y otro día que os levantáis más cerca de otro, ¿eh? E incluso las mujeres que estáis aquí, pues que también penséis, ¿no?, vuestros hombres, ¿no?, los hombres de vuestras vidas, ¿dónde los situaríais, ¿no? Y quizás esto puede ser una primera herramienta, ¿no?, para empezar a plantearnos cosas, ¿no? A partir de ahí, como os decía antes, ¿podemos hablar de nuevas masculinidades? ¿O estamos creando de nuevo otro de esos discursos acomodaticios que además el mercado inmediatamente pues atrapa y lo utiliza, con toda la intencionalidad que tiene el mercado, ¿no?, que es la de crear ahí otras expectativas, ¿no?, otros nichos, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de mercado, ¿no? Entonces, yo aquí tengo muchísimas dudas, ¿no? Me parece que el concepto de nuevas masculinidades, del que yo cada vez me declaro más enemigo, ¿no?, y por eso insisto en ponerlo siempre entre interrogantes, me parece que genera una doble confusión. Primero, la confusión de que realmente hayamos llegado ya al punto de que seamos nuevos hombres, ¿no? Yo creo que no, ni siquiera buena parte de los que estamos aquí comprometidos con la igualdad. Yo no me atrevería a decir que ya he acabado completamente con el hombre machista que había dentro de mí, no, sigue estando ahí, y como decía antes, hay días que me descubro comportándome de manera tremendamente machista, ¿no? Y no encuentro a veces cómo solucionarlo, ¿no? Por lo tanto, hablar de nueva masculinidad ahí, no sé hasta qué punto me parece que estamos haciendo el juego, ¿no?, al enemigo, ¿no?, por así decirlo. Y luego también corremos el riesgo de que se convierta, pues eso, en una etiqueta puramente formal, puramente mediática, ¿no?, que a los periodistas y a las periodistas les gusta muchísimo, ¿no?, utilizarla, pero que debajo de esa etiqueta, como pasa con tantísimas otras, pues no exista realmente nada, ¿no? Yo he visto en la prensa, en los medios de comunicación en los últimos tiempos, en los últimos meses, muchos reportajes sobre este tema, y en muchos casos, a mí parece, primero, con enfoques completamente equivocados desde mi punto de vista, y luego que juegan un poco a reforzar la idea del protagonismo masculino, el dominio masculino del espacio público, ahora con ese otro nuevo concepto de masculinidad, ¿no? Por ejemplo, en el mundo
hace unos meses se publicó un reportaje con el título Men Too, y se hablaba de la hora de los hombres, pero si uno leía, no la letra pequeña, sino la letra entera de ese reportaje, pues uno descubría que realmente ahí no había ni una propuesta transformadora de la masculinidad, ¿no? ¿Cómo se está jugando con el tema? Antes hablaba de los padres, ¿no? De la paternidad, ¿no? Yo he sido y soy muy crítico con esto, ¿no? Porque me parece que estamos creando ahí una especie de mística, ¿no? De los padres, ¿no? A los que parece que por hacer simplemente lo que tienen que hacer y que en muchos casos anteriormente nunca habían hecho, pues ahora haya que ponerles una medalla o haya que darles un premio por hacer lo que, bueno, pues las madres han hecho siempre y nadie las ha valorado social o ahora, digamos, económicamente por ello, ¿no? Y ahora ya ves a un tipo paseando a los niños por el parque y ya eso parece que es, ¿no? Incluso entre las mujeres, ¿no? Qué suerte has tenido, ¿no? Con este hombre que tienes al lado, ¿no? Que te baña a los niños por la noche, ¿no? Y es un padre cariñoso, ¿no? Me parece que estamos generando ahí otra especie de mistificación, ¿no? Que no creo que sea realmente transformadora, ¿no? E incluso estamos llegando al extremo que yo veía en un reportaje del País que decía, ellos también quieren ser padres. Y era un reportaje relativo a hombres solteros u hombres homosexuales que explicaban su necesidad de ser padres. Y claro, la única vía que encontraban para ello era la maternidad subrogada. Entonces era con todo un artículo de glorificación del deseo de todos estos hombres de ser padres, que bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que de momento los hombres no podemos parir ni podemos tener niños, ¿no? Por lo tanto, es decir, el derecho en este caso no creo que en todo caso tenga que hacer factible lo que de entrada biológicamente no lo es. Por lo tanto, esto que es un deseo de algunos individuos, como decía antes, no creo que deba convertirse en un derecho, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto estamos construyendo otro nuevo estereotipo, ¿no? Que es la idea de los hombres padres con independencia de quién sea la madre, de a costa de que una mujer sea madre y justificando, por supuesto, incluso prácticas explotadoras como la de los vientres de alquiler, ¿no? Pero todo eso se rodea, ¿no? De un relato lleno de buenas intenciones, de romanticismo, con todos estos personajes mediáticos, ¿no? Que hemos visto, pues los maravillosos padres que son, los niños tan guapísimos que tienen, porque lógicamente es que lo han escogido con un catálogo, ¿no? Por lo tanto, ahora Ricky Martin tenía 2 niños y ahora acaba de tener una niña, bueno, él no, la mujer que la ha parido para él. Y, bueno, pues ya vemos que vive en el mundo más maravilloso y más feliz posible, porque tiene 2 niños guapísimos y la niña me imagino que también será guapísima porque habrá escogido en el catálogo correspondiente los rasgos de la madre, los antecedentes biológicos de la madre, etcétera, etcétera, ¿no? La reacción, estamos viviendo, lo apuntaba antes, una reacción absolutamente, de revancha, ¿no? De revancha patriarcal, ¿no? Hay quien habla de la contrarreforma patriarcal. Y si nos movemos en el mundo de las redes sociales, lo encontramos todos los días, ¿no? Y quienes estamos especialmente activos en las redes, pues vemos como hay además una agresividad, violencia brutal, ¿no? Enseguida que sale un tema, ¿no? Que afecta a derechos de las mujeres, que afecta a feminismo, tienes ahí una oleada, no sé si en cuanto a cantidad es enorme, pero sí especialmente ruidosa. Ese ruido contrasta con el silencio de la mayoría de los hombres, Es decir, yo sigo viendo muchos hombres silenciosos, por ejemplo, en las redes sociales que no reaccionan, ¿no? Cuando se producen estos ataques hacia las mujeres, hacia el feminismo, o incluso en la última semana, ¿no? Hacia la ley, por ejemplo, contra la violencia de género, ¿no? Bueno, pues la idea de que los hombres somos las víctimas, de que las leyes de igualdad van contra nosotros, todos los discursos absolutamente manipulados en torno a la ley contra la violencia de género, no hace falta que lo repitamos aquí. Y aquí he puesto varios ejemplos de lo que uno ve habitualmente en la prensa. Fijaros este reportaje, retrato de la masculinidad herida en España, en el diván del hombre enfadado. Y aparece aquí tapado con esto una fotografía del Fari, ¿no? Que estos días los taxistas reclamaban que volviera el Fari.
Esto es un documental que se hizo hace un par de años por un colectivo de estos muy militantes dedicado a los hombres víctimas de violencia, ¿no? De violencia doméstica, de violencia familiar. Fijaros que se llama Silenciado. Una editorial que se llama Innisfree, que si por ejemplo la seguís por Twitter, los mensajes que lanzan los responsables de esta editorial son brutales, ¿no? Ellos mismos además lo dicen así: publicamos libros para joder. Y ellos mismos defienden su machismo, ¿no? El dueño, el responsable de esta editorial, que es el que tenéis ahí, la dirección de Twitter, pues el primer tweet que manda todos los días a primera hora de la mañana es de este tipo, ¿no? Una chica desnuda y un mensaje absolutamente agresivo, ¿no? Aquí tenéis un mensaje sobre una de las medidas que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez en torno a la violencia de género, y que el mensaje venía a decir algo así como: Pedro Sánchez, cuando le dio competencia a los ayuntamientos para luchar contra la violencia, que no lo leo bien qué es lo que ponía, pero bueno, identificaba, jugando con la idea del cuento de la criada, hablaba del cuento del criado, ¿no? Para meterse con la política de Pedro Sánchez. Y ese youtuber que tenéis ahí, que se llama Un Tío Blanco Hetero, si tenéis estómago para soportar alguno de sus vídeos, pues podéis echarle un vistazo, porque permanentemente está machacando, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con igualdad, feminismo, mujeres, ¿no? Por supuesto, como es muy macho y muy valiente y muy empoderado, sale con el rostro completamente cubierto, tapado, con gafas, para que no lo podamos individualizar, ¿no? Eso que quede claro por encima de todo. Esto supongo que lo habréis visto, ¿no? Las reacciones que ha provocado el anuncio de Gillette, que incluso ha hecho que otra marca comercial, una marca de relojes, haya hecho como un anuncio alternativo, ¿no? Si no habéis visto el anuncio, simplemente os comento que Gillette ha hecho un anuncio donde plantea, bueno, pues un cuestionamiento crítico de esas masculinidades tradicionales, ¿no? Y trata de difundir la idea de que necesitamos otro tipo de hombres, hombres que no sean agresivos, que no sean violentos, que traten de buscar el diálogo para resolver los conflictos, que no vayan de chulos por la vida, ¿no? Esa imagen tradicional que, por ejemplo, en los anuncios de cosas del afeitado lo hemos visto permanentemente, ¿no? Bueno, pues al margen de que eso pueda tener un interés comercial, etcétera, etcétera, que sería otro debate, bueno, lo interesante es la reacción que provocó este anuncio, ¿no? La reacción de muchos hombres que dijeron: ¿pero esto qué es? ¿Cómo que nosotros tenemos que convertirnos aquí en una especie de blandengues, ¿no? ¿Cómo vamos a abandonar, ¿no?, nuestra virilidad? Y ahí hay un anuncio, el anuncio que ha hecho esta marca de relojes, defendiendo el hombre toda la vida, ¿no? Yo creo que casi el soberano, ¿no? Los que tenéis más años de aquí recordaréis lo del soberano, cosa de hombre, pues un poco la idea casi del soberano, ¿no? Y bueno, en la prensa pues ha generado pues toda una tremenda polémica, ¿no?, donde incluso alguien que no suele faltar a este tipo de debates, como es Arcadi Espada, escribió el otro día en El Mundo un artículo que, de nuevo, si tenéis estómago para leer más del primer párrafo, que se llama Sin miramientos y con toda la barba, pues eso, reivindica al hombre de toda la vida, ¿no? Y que dónde van los de Gillette, ¿no?, con estas mariconerías, ¿no?, por así decirlo. Y luego, no lo olvidemos, otro aspecto que también desde el punto de vista tiene mucho que ver con esa masculinidad, que es una masculinidad machista, agresiva, violenta y homófoba, La homofobia forma parte de esa estructura tradicional de la masculinidad, ¿no? Y no pensemos tampoco en este tema, como decíamos antes cuando hablamos de los derechos humanos, que hemos llegado al punto de decir, bueno, tenemos ya leyes de igualdad, tenemos regulados los delitos de odio. Mucho cuidado, porque estamos asistiendo a un repunte, incluso de las agresiones a chicos gay, a chicos transexuales, y no hablemos de todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, el bullying homofóbico, que, bueno, pues cualquiera que esté en el ámbito educativo te puede explicar que es una realidad más que cotidiana, ¿no? Por lo tanto, tampoco perdamos de vista, ¿no?, que ahí hay toda una tarea también que tiene que ver con las diversidades de hombres, es decir, no solamente ese hombre el que es heterosexual y que responde al modelo del hombre proveedor, el buen padre de familia que dice el Código Civil, sino que caben muchísimas maneras de ser hombre atravesadas por las orientaciones sexuales, las identidades de género, la clase, el sexo, la etnia, la procedencia o
las posibilidades incluso económicas, ¿no? Por eso siempre hay que hablar de masculinidades en plural, ¿no? Y no de masculinidad. ¿Cuál sería, por lo tanto, como se pregunta en un libro fantástico sobre este tema el compañero Joaquín Aspiazu, cuál es el proyecto político de la subjetividad masculina? Como yo decía al principio, a mí me parece que ese es un tema político, no es un tema identitario, no es un tema de construcción de la personalidad, por así decirlo. A mí me parece que el tema de la masculinidad tiene que ver con la construcción del poder y de la política. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros seguimos manteniendo el dominio en las sociedades del siglo XXI y que ese dominio lo ejercemos a través de una serie de poderes materiales y simbólicos. Material y simbólico, hemos visto ya varios ejemplos, ¿no?, en las diapositivas anteriores, y a continuación vamos a ver más, ¿no? Ese dominio masculino se construye fundamentalmente sobre esos tres ejes, ¿no? La idea del poder, es decir, la masculinidad está inevitablemente conectada a el ejercicio del poder o a la posibilidad de ejercer el poder en lo público y en lo privado. No quiere decir que todos los hombres tengamos los mismos poderes o tengamos las mismas posibilidades de ejercer el poder, pero sí que por el hecho de ser hombre estamos ya, es decir, tenemos el billete de lotería en el bolsillo. Otra cosa es que nos toque el gordo o no, pero como dice Grayson Perry en su libro La caída de la masculinidad, normalmente nos toca incluso la pedrea, ¿no?, a la mayoría de nosotros, ¿no? Esa idea del hombre como sujeto que desde pequeñito es incluso educado para tener y ejercer el poder. Las violencias, ¿no?, y lo pongo en plural, el ejercicio del poder implica el uso de las violencias para mantener ese poder, para imponerte frente a los que tienes por debajo, para restaurar el orden. Y cuando hablo de violencia me refiero a las físicas, a las psicológicas, a las simbólicas. Y luego la negación. La masculinidad implica negación de lo femenino, de las mujeres, del espacio que tradicionalmente se ha entendido de ellas. Esta es una idea que todos los estudios de masculinidades resaltan, ¿no? Como los hombres nos construimos siempre negando. Ser un hombre implica no ser una mujer. No está muy claro lo que significa ser hombre, pero sí está muy claro que ser hombre implica no ser una mujer, no comportarte como ella, no tener los mismos gustos, las mismas emociones o incluso las mismas expectativas que ella, ¿no? Fijaros, ahí tenéis algunas fotos, algunas ya han pasado la historia, me temo, y otras que son muy recientes como esta que tenéis aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esta es la sociedad que tenemos, ¿no?, en el siglo XXI. Y podríamos haber puesto muchas más fotos, es decir, yo cuando preparo siempre estas diapositivas se me quedan un montón de fotos fuera porque son muchísimos los ejemplos, ¿no? Basta con, iba a decir, abrir algún periódico, bueno, pues con ver las redes sociales, los medios que están online para captar estas fotografías. Bueno, pues fijaros, el poder material y el poder simbólico. ¿Quién mueve los resortes del poder, ¿no? ¿Quién es, como dice Celia Amorós, el patriarcado es un pacto, ¿no?, entre varones, ¿no? Un pacto juramentado entre varones. Esa es la estructura última del patriarcado. Y por eso decía, el tema de la masculinidad es un tema político, porque eso nos lleva justamente a cuestionar esto, las estructuras del poder, el poder que se transmite de varón a varón y que se negocia a través de pactos realizados por varones. Pactos que en muchos casos permiten que luego mujeres participen en el poder, pero quienes realmente están negociando ese poder son ellos, siguen siendo ellos. Dice Rita Segato que el estatus masculino es un paquete de potencias, ¿no? Potencias que tienen que ver con la idea de el control, la dominación y la conquista, ¿no? Incluso estas palabras, ¿no?, o los verbos, ¿no?, controlar, dominar, son los que efectivamente a lo largo de la historia han servido para definir lo que es el patriarcado,
eso que el feminismo ha llamado el sistema sexo-género y cómo efectivamente se ha sexualizado la subordinación de las mujeres frente al dominio masculino. Y esa, como bien dice la mayor teórica del patriarcado, que es Gerda Lerner, el patriarcado es el fundamento de todos los sistemas de jerarquía, de desigualdad y de explotación. Es decir, todas las explotaciones se superponen, por así decirlo, sobre la básica, que es la que deriva del patriarcado, ¿no?, como estructura de poder. El patriarcado se sostiene sobre ese doble eje: violencias machistas, con la máxima expresión del término violencia, frente a la subordiscriminación femenina, ¿no? Utilizo siempre ese término, que es de una compañera filósofa del derecho del País Vasco, Magui Barrere, que juega con los términos de subordinación y discriminación, ¿no? y monta, ¿no?, esa palabreja, ¿no? Pero que es muy potente porque nos está diciendo que la situación de las mujeres no es como la de un colectivo discriminado, como la de una minoría, sino que obedece a una discriminación estructural y que además afecta a la mitad de la humanidad, ¿no? Y sobre ella además se superponen otro tipo de discriminaciones, ¿no? Una de las principales violencias es la que tiene que ver con lo simbólico, la violencia simbólica, ¿no?, de la que hablaba sobre todo de manera teórica muy contundente Pierre Bourdieu, ¿no? Fijaros, estas dos fotografías nos resumen a la perfección esa idea del dominio masculino y el sometimiento femenino. El puto amo es Messi, los putos amos somos nosotros. Y luego, en correspondencia a ello, Shakira es de todos. La disponibilidad de las mujeres para los amos. Ahí está todo resumido. Y aquí hay un ejercicio evidente de poder y de violencia. Aquí estamos ejerciendo una violencia porque además estamos construyendo un imaginario colectivo y una visión de lo que significa ser hombre y ser mujer en las sociedades del siglo XXI. El modelo constitucional, que es el que llega a nuestros días y que se refleja en las constituciones modernas, ¿no?, desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII, es un modelo que se construye, y esto a veces se nos olvida, sobre la protección absoluta y por encima de cualquier otra cosa del derecho de propiedad. Porque efectivamente es la burguesía la que pone en marcha esos movimientos revolucionarios. Son los intereses de la burguesía los que están detrás de las primeras declaraciones de derechos, de las primeras constituciones, hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Ese es el modelo que hemos heredado, ¿no? Bueno, pues en ese modelo de constitucionalismo y de organización política, el derecho de propiedad de los individuos es un eje fundamental. Derecho de propiedad sobre los bienes, pero también sobre los cuerpos y las capacidades de las mujeres, ¿no? Sobre aquella vertiente de muchas propuestas políticas, sí que efectivamente se ha trabajado, se ha luchado contra ello y se han planteado alternativas, pero sobre esta otra vertiente de la propiedad, pues efectivamente, salvo lo que desde el feminismo se ha ido trabajando, pues todavía me parece que estamos en pañales, ¿no? Todo esto además en una lógica que yo llamo del doble silencio, ¿no? El doble silencio tiene que ver, por un lado, con algo que, bueno, todas y todas reconocéis inmediatamente, ¿no? El patriarcado se ha basado y se basa históricamente en el silencio de las mujeres. Las mujeres tienen que estar calladas, no tienen voz pública, ni siquiera en el ámbito privado durante siglos han tenido la capacidad de tener la misma voz que el marido, que el padre o que el varón del que dependían. Y todavía hoy en la escena pública las mujeres tenéis que pelear por tener una voz equivalente a la de los hombres, ¿no? Para el patriarcado la esencia era las mujeres silenciosas, calladas, y todo eso con toda una serie de virtudes que acompañaban ese silencio, ¿no? La mujer recatada, sumisa, comedida. Fijaros cómo todavía eso lo seguimos reproduciendo, por ejemplo, en las niñas, ¿no? A las que las educamos con ese perfil, ¿no? Que estén siempre como muy calladitas, comedidas, que se sienten muy bien, que no se ensucien la ropa, en fin. Mientras que al niño le damos otro resorte completamente distinto, ¿eh? Nos preparamos para la acción
incluso para la voz, ¿no? Y hasta justificamos que sea travieso, que sea nervioso, que sea un incordio, ¿no? Pero es que claro, los niños ya se saben. Y el otro silencio del patriarcado es nuestro silencio. Lo que decíamos antes de esa resistencia pasiva. El silencio de los hombres, porque lógicamente hemos estado y estamos en una posición mucho más cómoda. Por tanto, no nos ha interesado hablar sobre nuestros privilegios y poner en duda nuestra situación privilegiada. Entonces, hemos callado y seguimos callando en muchísimas ocasiones. Y ese silencio es también una forma de complicidad con el machismo. Ese silencio contribuye a reproducir el machismo y, entre otras cosas, contribuye pues, a que salgan individuos como los que hemos visto antes, ganando elecciones y conquistando el espacio público. Yo creo que la masculinidad, por lo tanto, insisto en ello, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión de poder, quién tiene el poder y cómo lo ejerce, y es una cuestión que tiene que ver con cómo seguimos organizando la sociedad. Hace unos meses se planteó una polémica con los permisos de paternidad cuando llegó un recurso al Constitucional y el Constitucional no le dio la razón al recurrente diciendo que no, que el permiso de maternidad era para proteger a la madre y tal. Bueno, en esa sentencia del Tribunal Constitucional se estaban dando toda una serie de claves para continuar con un modelo donde efectivamente seguimos entendiendo que lo público es masculino, lo privado es femenino, todo lo que tiene que ver con los cuidados, lo reproductivo está vinculado a las mujeres y las convierte, por lo tanto, en seres dependientes. Por lo tanto, ahí es donde está el meollo político. Esto es lo que tendríamos que efectivamente superar y llegar a una verdadera democracia paritaria. Cuando hablamos de paridad significa que hombres y mujeres estamos de manera equivalente en lo público y en lo privado, en los poderes que tienen que ver con la escena pública y en los poderes que tienen que ver con lo privado, con lo doméstico, con lo familiar, ¿eh? Esa es la clave de transformación democrática que yo creo que ni siquiera hemos empezado a oler todavía. Fijaros, transmisión del poder, transmisión del poder y cómo de manera simbólica y explícita y material vemos que el poder sigue siendo un poder masculino. Está clarísimo. Es decir, es que no hace falta ni siquiera, las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? E insisto que podríamos haber estado aquí poniendo diapositivas de este tipo toda la mañana. El poder es masculino. El espacio público sigue siendo un espacio especialmente masculino y masculinizado, ¿no? Las mujeres siguen sin ver el espacio público como un espacio de oportunidades y de desarrollo personal. Y esto lo llevaría a otro extremo, que es algo que en los últimos meses, años, estamos empezando a debatir, ¿no? El miedo de las mujeres en el espacio público. Esa es una cuestión que nos tendríamos que plantear como demócratas, ¿no? ¿Qué democracia es esta que en un espacio público las mujeres no sienten que eso es un espacio de oportunidades, sino un espacio de miedos y de peligros? Eso es un fracaso terrible de la democracia. Eso no se puede llamar democracia, ¿eh? Tenemos que darle la vuelta, por lo tanto, a unos esquemas donde el hombre se ha construido para la independencia y la mujer para la dependencia. Utilizando la metáfora de la que hablaba Virginia Woolf, hay que matar al ángel del hogar, esa idea de la mujer como absolutamente entregada, ¿no?, a ese trabajo y cuidado de los demás, y hay que bajar al ángel del cielo en el sentido de que los hombres tendríamos que incorporar, ¿no?, a nuestro propio ser todo eso que tiene que ver con la dependencia, el cuidado, lo privado, lo más emocional, ¿no? En ese doble juego creo que está uno de los principales retos, ¿no?, del momento presente. Pero es que además yo creo que tenemos que problematizar la sexualidad masculina. Cómo los hombres seguimos entendiendo nuestras relaciones afectivas y muy especialmente sexuales con las mujeres. Cómo seguimos reproduciendo, y aquí me parece especialmente alarmante, cómo los chicos más jóvenes están especialmente reproduciendo esquemas que incluso en algún caso creíamos absolutamente superados, ¿no? El otro día en clase de Derecho, el
alumnos de segundo, 20, 21 años, hablábamos, por ejemplo, de la prostitución y las chicas me comentaban que sus amigos van habitualmente de putas, y que van pues un fin de semana sí, otro no, y que lo cuentan con absoluta normalidad, como quien va a tomarse una copa o se va de marcha un jueves por la noche, y lo tienen absolutamente normalizado. Chicos de 20 años. Por lo tanto, tendríamos que trabajar muchísimo sobre cómo construimos la idea del sexo unida a la idea de la dominación sobre la mujer. Y cómo esa idea de la dominación, pues parece que a los hombres nos erotiza. El porno, ese espacio donde hoy los jóvenes se educan en materia de sexualidad, permanentemente nos reproduce ese imaginario. La mujer sometida, de nuevo la mujer para otros, y nosotros incluso disfrutando con tener no solamente uno, sino a varias a nuestra disposición. Y si sufren, pues eso como que nos pone más todavía, ¿no? La idea de que las mujeres existen para ser folladas. Están ahí permanentemente disponibles. Shakira es de todos, decía la pancarta. Y las mujeres además en este contexto son absolutamente intercambiables, da igual. Da igual, la que se la está chupando o a la que se la están penetrando por donde sea, da igual. No importa ni su rostro ni su individualidad. En ese lugar puede estar otra perfectamente. La idea de las idénticas, ¿no?, que decía Celia Moros. Fijaros, si vosotros ponéis en Google vídeos porno violaciones, bueno, pues aparecen página y página donde a golpe de clic, no ya vosotros, sino vuestro hijo de 10 años, accede a ese tipo de imaginario. Un imaginario que nos remite a las ideas, además, de las fratrías viriles, ¿no? Fijaros cómo están saliendo cada vez más ejemplos, pues eso, de manadas. Yo he puesto aquí el anuncio de hace unos años, recordaréis el anuncio aquel tan criticado y que fue denunciado de Dolce & Gabbana, donde veíamos a una mujer tumbada en una serie de tipos ahí dispuestos a, suponemos, ¿no?, que hacer con ella lo que le diera la gana. Bueno, pues era una manada, ¿no? Las fratrías viriles, ¿no?, a través de esos grupos de hombres, de chicos, ¿qué es lo que se hace? Pues como bien explica Rita Segato, ahí se pone en marcha un doble eje. El eje vertical, que es el eje del dominio del hombre sobre la mujer. Pero además hay un eje horizontal, que es el que tiene que ver con la masculinidad. Todo esto son una especie también de ceremonia mediante la cual los hombres demostramos que somos hombres de verdad. Y que nuestro grupo nos reconoce como hombres. Esa es la idea de ese eje horizontal de las violencias masculinas, y especialmente de las violencias sexuales. ¿Cuál debería ser, desde mi punto de vista, el papel de los hombres en el feminismo, ¿no? Que esta es una cuestión muy recurrente y que las compañeras feministas pues sé que tienen ahí muy presente, debaten. A mí me han preguntado en muchísimas ocasiones, por ejemplo, periodistas, ¿no? El año pasado con la huelga del 8 de marzo se planteó, ¿no? Bueno, ¿y los hombres qué, no? ¿Dónde nos situamos, no? Evidentemente es complicado, ¿no? Y podríamos luego debatir cómo nos situamos, ¿no?, para no usurpar espacio, para no usurpar protagonismo, para no convertirnos de nuevo en el macho dominante, ¿no? Bueno, pues yo creo que tendríamos que trabajar fundamentalmente con estas claves que tengo ahí, ¿no? La idea de ser compañeros, ¿no? Utilizo esa palabra porque me gusta más que la de ser aliado o la de ser cómplice. Ser compañero, ¿no?, en el sentido más, diría, eso, en el sentido que implica la sororidad, ¿no?, más que la fraternidad, la idea de la sororidad. Aprender de las mujeres feministas, ¿no? Yo creo que los hombres tendríamos que hacer un esfuerzo primero, que sería escuchar a las feministas, leer a las feministas y ubicar. Es decir, no quiero decir que todos los hombres tengamos que hacer una tesis doctoral sobre Kate Millett, pero sí que creo que es importantísimo que los hombres construyamos, ¿no?, toda una serie de referencias a partir de la voz y el pensamiento de las mujeres, porque eso también implica reconocer la autoridad de esas mujeres.
Yo me pongo siempre la tarea, por ejemplo, en clase, de continuamente citar a mujeres, porque es que los chicos siguen sin tener a mujeres en sus libros, en sus manuales, y que creo que los hombres tenemos que hacer ese esfuerzo de incorporar, ¿no?, toda esa genealogía del feminismo, ¿no?, y además hacerla pública, ¿no?, y transmitirla. No usurpar la voz ni el protagonismo, lo cual es una tarea tremendamente complicada, porque ya por hecho, no ya nosotros mismos, sino las propias estructuras en las que nos movemos, a nosotros nos lo ponen más fácil. En fin, yo soy consciente que en un medio de comunicación, pues yo tengo muchas más facilidades para que alguien de repente me haga una entrevista sobre estos temas que a lo mejor una compañera feminista, ¿eh? O en determinado ámbito, pues yo tengo claro que mi voz va a ser percibida con más autoridad que la de una mujer que seguramente va a decir lo mismo que yo, incluso mejor dicho, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado, ¿no?, situarse en esa tensión, ¿no? Abandonar, como decía antes, la resistencia pasiva, claro. Me parece que en el momento en el que estamos, creo que es urgentísimo que dejemos de estar en esa posición cómoda, ¿no?, a verlas venir, y tenemos que colocarnos en una posición de incomodidad. Eso sería esencial. Y luego creo que nuestro objetivo esencial debería ser este. Y aquí, bueno, hay muchos compañeros que lo hacen desde hace tiempo, trabajar con otros hombres. En fin, no creo que nuestra función sea adoctrinar a las mujeres ni darle lección a las mujeres, no. Creo que nuestra función esencial es trabajar con otros hombres, ¿no?, y convertirnos en correas de transmisión de todo esto con otros hombres, ¿no?, con los chicos fundamentalmente, ¿no? Ese trabajo debería ir un poco con estos 4 ejes que a mí me parecen esenciales, ¿no? Por supuesto, la conciencia de género, es decir, si uno no tiene ese punto de partida, difícilmente va a poder ni trabajarse a sí mismo, ni trabajar hacia afuera, ¿eh? Ese trabajo de autorreflexión es imprescindible, si no difícilmente uno va a tener la herramienta necesaria para luego transformarlo de fuera. Renunciar a privilegios, asumir responsabilidades en el cambio. El tema de la paridad en lo público y en lo privado, ¿no? E insisto en lo de la paridad, porque creo que de nuevo estamos hablando de situaciones de poder, ¿eh? Y por supuesto aquí vamos a hablar desde la corresponsabilidad en lo doméstico hasta el reparto equilibrado del poder en todas las instancias sociales, ¿no? En los parlamentos, en los partidos, en los sindicatos, en las universidades, ¿no? Y la construcción de nuevos imaginarios colectivos. Necesitamos construir otras referencias de lo masculino. Y este tema también me parece tremendamente urgente, porque sobre todo yo cuando voy a trabajar con chicos jóvenes, y me imagino que muchos de los que estáis aquí que lo hacéis habitualmente, uno de los problemas principales que tenemos es, bueno, ¿qué referentes nuevos le enseñamos a esos chicos adolescentes que los que tienen son Maluma, el puto amo, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de darle visibilidad a esos nuevos referentes. Creo además que hay 3 ejes básicos del dominio masculino que tendríamos que trabajar: el derecho, la cultura y los saberes, ¿no? Yo pertenezco al mundo del derecho y os puedo asegurar que es una de las instancias más conservadoras, reaccionarias, patriarcales y hasta misóginas que sigue habiendo. A pesar de que cada vez hay más estudiantes mujeres de derecho, más juezas, pero la estructura del derecho y la estructura de la justicia es una estructura tremendamente patriarcal. Y bueno, lo habéis visto con las decisiones últimas en muchos casos, ¿no? El tema de la cultura, ¿eh? Yo pertenezco a la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación que trabaja por la igualdad en el mundo de la cultura, y ahí es una permanente lucha, ¿no? Necesitamos que las mujeres creadoras nos ofrezcan otra mirada sobre la vida, porque al final esto también es una cuestión de poder, ¿no? Y luego el mundo de los saberes en general, ¿no? Fijaros esta mesa de inauguración de los cursos de verano de la UNIA el pasado mes de agosto, ¿no? Fijaros qué mesa, ¿eh? Por mucho que ahí esté, bueno, pues Luis García Montero, al que yo admiro y quiero muchísimo, pero fijaros, ¿no? El imaginario, ¿no? El imaginario de quién controla el saber, quién controla la ciencia, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que a veces no se tiene en cuenta, quién controla la tecnología, que es un poder absoluto hoy día. ¿Quiénes son los dueños de la tecnología?
¿Dónde están las mujeres en el mundo de la tecnología? Necesitamos, lógicamente, una educación feminista. Y yo ya aquí, esta diapositiva, yo antes hablaba de coeducación, de educación con perspectiva de género. No, pero yo ya paso de todo eso. Yo reivindico una educación feminista, porque tiene que ser una educación transformadora. El género nos puede servir para ofrecernos la fotografía de la realidad, pero si queremos transformar esa fotografía, necesitamos una herramienta transformadora, y esa herramienta es el feminismo. Y eso estamos a años de luz de conseguirlo. Si todavía estamos discutiendo lo de la coeducación, y ahora incluso tenemos grupos políticos que defienden que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? Y claro, en esa educación tenemos que ofrecer nuevos referentes, tenemos que formar en el feminismo, ¿no? Tenemos que mostrar nuevas claves sobre la sexualidad, ¿no? Ese artículo de Beatriz Jimeno de hace unos meses donde decía hay que follar con empatía, ¿no? Frente a esa visión absolutamente dominante y violenta, ¿no? de la pornografía, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo en esa educación para recuperar todo lo que tiene que ver con el pensamiento feminista y la genealogía feminista. A mí me sigue sorprendiendo y alarmando que todavía hay alumnos y alumnas que llegan a la facultad y que, bueno, Clara Campoamor les suena como mucho, pero no sé, le hablas de María Zambrano y, bueno, ni siquiera porque sea el nombre de la estación de Málaga les suena, es que ni idea. Hay que recuperar toda esa genealogía, ¿no? Y por supuesto la teoría y el pensamiento feminista. Hay que educar también, lo mismo que se nos transmite otro tipo de corrientes filosóficas, de pensamiento y política, ¿no? Esto sigue sin estar en los manuales, esto sigue sin estar en las facultades, y no digamos en los institutos y en las escuelas. Por supuesto, en esa labor, podemos decir histórica, pues también habría que recuperar a los poquitos hombres que ha habido cómplices, ¿no? Ahí os pongo a John Stuart Mill, ¿no? Que es quizás el más referente de hombre comprometido con la igualdad, o por ejemplo aquí os pongo, esto es un cómic que editó el año pasado la Fundación CEPAIN, donde lo podéis descargar online, donde se ponen ejemplos, utilizando un cómic de hombres que a lo largo de la historia se han posicionado a favor de la igualdad, ¿no? De la igualdad de derechos. Pues esto habría que trabajarlo, ¿no? Y habría que trabajarlo con los niños y con las niñas desde los primeros años de la educación. Y luego, desde el punto de vista más estrictamente político, no habría que olvidar nunca estos tres aspectos. Es decir, primero, que cuando hablamos de feminismo hay que situarlo en un contexto global, mucho más en el mundo en el que vivimos. No tiene sentido que hagamos políticas mirándonos solamente el ombligo, porque, por ejemplo, una cuestión, pues como antes decíamos, la maternidad subrogada, por mucho que nosotros hagamos una determinada propuesta política aquí, es que lo que nos situamos es ante un mercado procreativo mundial, ¿no? La trata de mujeres, ¿no? Con fines de explotación sexual. Es decir, el feminismo tiene que tener una visión absolutamente global, internacionalista, ¿no? Podríamos decir. No hay que olvidar todos estos factores que inciden en las subjetividades y en las relaciones de poder, los factores de clase, de etnia, de cultura, de identidad. Y no hay que olvidar tampoco que el feminismo es también una propuesta de justicia social. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia social, hablamos de tres ejes fundamentales, que son a los que se refiere la norteamericana Nancy Fraser. Hablamos de identidad, hablamos de redistribución, es decir, quién tiene el poder sobre los recursos y sobre los bienes, y hablamos, por supuesto, de participación. Estos son los tres ejes fundamentales sobre los que tendríamos que construir una estrategia política transformadora, ¿no? Una estrategia que yo creo que no hace falta porque muchas veces estamos en el discurso permanentemente, y muy especialmente quienes están en la arena política, yo los veo a veces con discursos muy construidos, pero luego creo que fallan las estrategias. Y creo que todo esto debería llevarnos, y voy a ir concluyendo, a una revisión absoluta de cómo entendemos al sujeto humano. Como decíamos casi al inicio de esta intervención, el feminismo es una propuesta emancipadora de los seres humanos,
hombres y mujeres, mujeres y hombres. La idea de que hombres y mujeres seamos equivalentes, ya no iguales, sino equivalentes. La idea que dice Marcela Lagarde de la equipotencia, que valgamos lo mismo, que tengamos el mismo valor, que tengamos la misma autonomía. Y esto debería llevarnos a una serie de cambios en la misma concepción del poder. El poder desde el punto de vista de la potencia transformadora. No el poder como imposición o como coacción, sino el poder como posibilidad de cambio. En vez del poder sobre, el poder con. A veces simplemente cambiando una preposición cambia el mundo entero. La idea, como dice la teórica Rosa Ibradiotti, de una política afirmativa. Es decir, parece a veces que cuando hablamos de todas estas propuestas nos quedamos en esa visión como un tanto utópica, ¿no? Y de negación de lo que hay. No, hay que trabajar en hacer una política de propuestas activas y afirmativas. La idea del futuro sostenible y la justicia intergeneracional, lo que hablábamos antes. Tenemos que pensar con esa perspectiva de futuro. Esa es la clave, por ejemplo, del ecofeminismo, ¿no? Donde se dan la mano la crítica tanto a un modelo absolutamente depredador desde el punto de vista económico, como un modelo también depredador desde el punto de vista sexista del término, ¿no? Y la idea de la justicia intergeneracional. Aquí estamos poniendo las bases para las generaciones del futuro, ¿no? Una nueva concepción de los sujetos del derecho y de los derechos humanos. Esa nueva concepción del sujeto, desde mi punto de vista, tiene que ver con estos tres ejes. La idea de la precariedad, que es todo lo contrario a la idea de la omnipotencia. Reconocer que todos somos seres precarios, las mujeres y los hombres. Eso no tiene nada que ver con la construcción tradicional de la masculinidad, que se nos educa para ser seres, el invictus. Somos seres precarios. Por lo tanto, somos interdependientes. Necesitamos de los otros y de las otras. Necesitamos cuidarnos. El cuidado como estrategia de relación política. Y nuestra autonomía, por lo tanto, es siempre una autonomía relacional. No es la autonomía que nos vende el mercado. Que dice, no, tu autonomía se mide en función del dinero que tengas en el bolsillo. Eso no es una autonomía real. La autonomía tiene que ser siempre en relación con los demás y en el contexto en el que tú tienes que desarrollar tu autonomía. Desde ahí es de donde tendríamos que definir lo que la filósofa Marina Garcés llama los sentidos de la emancipación. Yo creo que ese es el gran, debería ser, ¿no? Desde mi punto de vista, quizás, no sé si un tanto utópico, el objetivo, ¿no? Político de la humanidad en su conjunto. Y termino, a la espera de vuestros comentarios, pues recordando la voz de tres mujeres, ¿no? Suficientemente conocidas y que yo creo que siempre dicen las cosas mucho mejor que puedo decirlas yo, ¿no? Recordemos lo que decía Celia Amorós. El feminismo surge cuando las mujeres pasan de la queja a la formulación de reivindicaciones políticas. Lo que decía Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Y lo que decía nuestra María Zambrano, el amor ha de hacerse ley, que las leyes verdaderas son momentos del amor. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar. Que por supuesto lo que acaba de decir el compañero tiene toda la razón. Yo creo que esa debería ser una de las actuaciones urgentes y necesarias, ¿no? En todos esos ámbitos donde cada uno tiene posibilidad de incidir, hacerlo pero repitiendo, no de manera machista, ¿no? Yo por ejemplo en la universidad, yo estoy en la Facultad de Derecho en Córdoba y como decía antes, el mundo universitario en general y el del derecho es un mundo tremendamente machista. Entonces yo soy consciente de que tengo que estar permanentemente, pues eso, convertido en una especie de mosca cojonera
pero tienes que estar permanentemente llamando la atención, ¿no? Por cuestiones tan simples. El otro día en un máster, ¿no? Tribunales de trabajo fin de máster. Pues los tribunales, la mayoría de ellos todos compuestos por hombres. Entonces, bueno, yo se lo dije al director del máster, digo, bueno, ¿qué ocurre aquí? Digo, es que esto no puede ser. Es que es muy complicado, lo de siempre. Es que no hay mujeres, que no quieren, es que... No, pues lo mismo que tener en cuenta otros criterios, miles, pues hay que tener también en cuenta el criterio de que haya mujeres, ¿no? Es decir, son cantidad de cosas pequeñitas a veces, pero otras no tan pequeñitas. Los grupos de WhatsApp, las barbaridades que se escuchan, se leen en los grupos de WhatsApp, pues yo creo que ahí también tendremos que estar diciendo, oye, esto es una barbaridad y no vuelvas a repetir esto en este grupo, o tú te vas o me voy yo. Pues yo no voy a estar en un grupo donde haya un individuo que haga este comentario, que suelte este chiste, ¿no? Y eso nos toca a nosotros, no a ellas, porque ya ellas bastante tarea tienen con nosotros, a nosotros. Me llamo Teresa y soy compañera de María Violeta. También formo parte de estos vientres de alquiler, de la plataforma donde trabajamos ahí desde el anonimato. ¿Nos conoces? Y yo me voy a centrar precisamente en esa parte del tema de los vientres de alquiler. Y desde la perspectiva jurídica, específicamente, por el tema de la... haciendo referencia también a tu último libro, del que te doy la enhorabuena. Y me gustaría que nos hablaras un poco de la incongruencia jurídica que existe entre nuestra legislación, el contrato nulo y pues el turismo reproductivo, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora en febrero pues tenemos lo que se nos acerca, ¿no? Con Ciudadanos, que presenta en el Pleno su proyecto de ley. Pues esto, porque además creo que se habla poco de los vientres de alquiler, muy poco. Bueno, yo tengo el tren a las 4, no sé si me va a dar. Gracias, Octavio. Bueno, algo comentamos, ¿vale? Sí. Venga. Maternidad subrogada, vamos a ver. A mí no me gusta hablar de maternidad surrogada ni de gestación por sustitución, porque son eufemismos que encierran una realidad que es una práctica comercial y mercantil que genera muchísimos dividendos, mediante el cual se utiliza el cuerpo, no solamente el vientre o el útero de una mujer, sino todo su ser, para gestar un niño o una niña, para satisfacer lo que es el deseo de una persona o de unas personas. Un deseo que no un derecho. Y a mí esto siempre me gusta insistir. No hay ningún ordenamiento jurídico donde se hable del derecho a ser padre o del derecho a ser madre. Es un deseo, como yo podría tener, pues no sé, el deseo de tener un novio o una novia, o un chalet en Sara de los Atunes, pero eso no es un deseo, un proyecto. No puedo exigirle al Estado que me garantice ese derecho. Por lo tanto, cuando ponemos en la balanza posibles conflictos entre lo que es un deseo o un sueño y derechos que están ahí en juego y que son los del menor de edad, pero muy especialmente los de las mujeres gestantes, pues yo creo que jurídicamente la respuesta tiene que ser clara. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues que tenemos una especie de laberinto, porque por un lado la ley de reproducción humana asistida dice estos contratos son nulos de pleno derecho. Por lo tanto, aquí estos contratos no se pueden celebrar, y si en el caso hipotético que se celebrara, la que jurídicamente se considera como madre es la que ha parido al hijo. Eso es legalidad española. ¿Qué ocurre? Que hay una instrucción de los registros de la Dirección General de los Registros del Notariado 2010 que permite a que quienes se vayan fuera y tengan un niño por esta vía, luego cuando vuelve se les reconoce la filiación. ¿Qué ocurre? Pues desde el punto de vista que se está articulando un mecanismo de fraude de ley absoluto, que además permite que aquellos que tienen recursos económicos se vayan fuera, luego vuelvan y les reconocemos a los niños, porque claro, a esos niños, ¿qué hacen? Se quedan ahí en el limbo jurídico. Entonces yo creo que nuestro ordenamiento tendría que dar una respuesta eficaz para limitar esas prácticas e impedir esas prácticas. La respuesta, desde mi punto de vista, tiene que ver con la prohibición absoluta de este tipo de prácticas y, por lo tanto, con la sanción de quienes hacen posible este tipo de prácticas, lo cual incluye agencias intermediarias, despachos de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, dejar muy claro que quien se vaya al extranjero y haga este tipo de contratos, luego cuando venga aquí no se le va a reconocer esta filiación. Y eso dejarlo muy claro en una norma. Como tú tampoco te puedes ir a un país subdesarrollado y comprarte un riñón y traértelo luego aquí, porque seguramente el Ministerio Fiscal
iniciaría una investigación para ver de dónde has sacado tu ese riñón. Bueno, pues esa es la misma herramienta jurídica que habría que utilizar ahí. Por tanto, yo espero que haya en este país la voluntad política de meterle mano a este asunto, porque si no seguimos manteniendo esa esquizofrenia jurídica, ¿no? Es decir, no, aquí no lo permitimos, pero si te vas fuera y con dinero, luego vienes y te reconocemos el niño. El tema del colectivo LGTBI, bueno, yo lo acotaría más, ¿no? Es decir, yo creo que no es el colectivo, sino más bien hombres gays y, por supuesto, no todos los hombres gays ni todos los hombres homosexuales. Es decir, yo conozco muchos hombres dentro también de la militancia LGTBI que no están a favor de la práctica y que se han pronunciado en contra de la práctica, ¿no? Pero efectivamente, que además desde el punto de vista mediático han tenido primero más repercusión, ha sido hombres gays que hemos visto teniendo niños, niñas y satisfaciendo sus deseos. Y luego, bueno, pues hay un sector del movimiento muy movido por hombres gays con recursos, ¿no? Porque aquí también hay una especie de gay capitalismo reinante, ¿no? Y que a mí, por encima de otra cosa, me pone sobre la mesa algo que yo creo que debe ser evidente, y es que el machismo no tiene nada que ver con las preferencias sexuales de un individuo, ¿eh? Y por lo tanto yo entiendo que aquí hay hombres, con independencia de con quién se acuesten o con quién se levante, que siguen reproduciendo en su estructura de pensamiento y en su práctica una lógica en torno a quiénes y para qué quiénes son y para qué sirven las mujeres, que es absolutamente patriarcal, ¿no? Y a partir de ahí construyen todo un imaginario, como hablaba yo antes en ese reportaje del País, del deseo, el derecho de ser padre. Incluso más allá, en ese reportaje me parecían hombres que no eran gays, que estaban solteros y que querían ser padres, ¿no? Pues es que en el prólogo de mi libro, Ana de Miguel dice, bueno, es que no todo lo técnicamente posible es éticamente deseable, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es éticamente deseable instrumentalizar a una persona para satisfacer tus deseos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí la pena que a mí me da o la desazón que a mí me provoca es que eso provoque un instrumento ahí, una cierta ruptura, ¿no? Entre el movimiento feminista o parte del movimiento feminista y el movimiento LGTBI, pero que yo insistiría, no creo que sea el movimiento LGTBI globalmente considerado, sino hombres que además tienen una visión muy patriarcal y dicen, no, yo quiero tener un hijo genéticamente propio, es decir, que el niño tenga algo mío, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de generosidad y si hablamos de altruismo y si hablamos de maravillosas intenciones, pues trabajemos por la adopción y por hacer que la adopción sea una práctica más accesible, menos complicada. Vamos a poner las energías políticas en eso, ¿no? Pero no en abrir la puerta a una práctica que al mismo tiempo puede legitimar otro tipo de prácticas absolutamente abusivas, ¿no? Porque a partir de reconocer eso, ¿quién me dice a mí que yo no puedo vender a mi hijo? ¿O quién me dice a mí que yo no puedo vender un riñón si mañana tengo una necesidad económica para hacerlo? ¿O quién me dice a mí que yo no puedo convertirme en esclavo de uno de vosotros en virtud de un contrato que yo firme de acuerdo con mi libertad y mi autonomía? Pero es que el derecho no puede ni legitimar ni justificar prácticas que instrumentalizan al ser humano y que van en contra de derechos humanos que son irrenunciables e inalienables y que por lo tanto no podemos poner en cuestión. Y insisto, detrás de todo esto lo que hay es una lógica absolutamente mercantilista, un negocio montado a nivel planetario, y por eso tampoco creo que es casualidad que sea un partido como Ciudadanos el que haya presentado una propuesta legislativa, porque efectivamente coincide, pues yo creo que de manera muy estrecha, con, bueno, un ideario de políticas económicas más lejos que defiende este partido. Entonces, bueno, pues espero que aquí en este caso, no solamente el movimiento feminista, sino también los partidos de izquierda, pues sean coherentes con una idea clave que yo aprendí, casi fue de las lecciones iniciales que yo aprendí del feminismo, y es que el feminismo siempre ha sido un movimiento que ha estado en contra de las esclavitudes y de las explotaciones. Por lo tanto, desde el feminismo yo no puedo dar cobertura a cualquier práctica
que como mínimo posibilite algún tipo de esclavitud o servidumbre de seres humanos, y en este caso, claro, hablamos de mujeres, ¿no? Entonces, desde esa lógica abolicionista, pues evidentemente yo no puedo justificar que haya prácticas como la de los vientres de alquiler o como ni siquiera tampoco la prostitución, que a mí me parece que van de la mano. Pues claro, yo a ese nivel de trabajar con los niños más pequeños sí que me considero absolutamente un ignorante, ¿no? En el sentido de las herramientas, ¿no? y las estrategias que hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente habría que hacerlo, pero sin duda yo ni tengo la experiencia ni el conocimiento para decirte cómo se podría trabajar. Yo como mucho he trabajado sobre todo con adolescentes, en institutos, ¿no? Pero claro, ya con ellos trabaja otros temas, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en estos últimos tiempos, pues muchas veces he trabajado el tema de las relaciones amorosas, el sexo, ¿no? Lo del amor romántico, ¿no? La violencia. Pero claro, estaba hablando de chicos de ya 14, 15, ¿no? 16 años, ¿no? Con los chicos más pequeños, pues yo no sabría decirte qué herramientas, más allá de que, claro, con esos niños y niñas tan pequeños, tú ya le estás construyendo de entrada un imaginario con el mundo que tú le presentas, ¿no? Entonces, claro, todo lo que tú utilices con ellos en el aula, ¿no? Desde el lenguaje que utilices hasta la propia utilización que hagas del espacio y, por supuesto, los materiales que utilices con ellos, pues va a tener, claro, unas connotaciones desde el punto de vista también del sexo, del género, ¿no? Pero yo no sabría decirte cosas más concretas, ¿no? Yo creo que seguro que tú sabes en este sentido mucho más. Bueno, aquí hay mucha gente que sabe mucho más, porque aquí hay mucha gente entre el público que trabaja, exacto, que trabaja con niños a distintos niveles, tanto formal como informal, o sea que si queréis hacemos un ejercicio de aportar entre todos y todas, ¿vale? Yo sí aportaría una cosa, y es que para mí tiene que ver mucho con no marcar expectativas y con no condicionarte, ¿no? Desde pequeño. Y yo creo que en el universo infantil cabe todo. O sea, si tú te crees que esas huellas que hay ahí son de un dragón, tú te puedes creer cualquier cosa. Y te puedes creer cosas que además pueden ser maravillosas. Y la utopía yo creo que tiene cabida en el universo infantil, ¿no? Entonces para mí está con no limitar determinados sueños, con facilitar espacios de encuentro en igualdad entre chicos y chicas que participen, que se conozcan y que cooperen, y que para mí en parte la clave está un poco por ahí. Pero como he dicho, aquí hay un montón de personas que tenéis mucha experiencia de trabajar con chicos y chicas y que podéis un poco aportar vuestra opinión. Un poco por aportar, hombre, principalmente a esas edades la familia es lo fundamental. Muchas veces todas las actividades que hacemos con los chavales, con los niños y las niñas, es que principalmente hay que hacerla con las familias. Porque claro, nosotros tenemos allí 5 horas, 9 meses, pero claro, después ellos viven su vida y entonces es verdad que lo que dice Antonio, el mundo de los niños fácilmente se adaptan, aunque sí que es verdad que cada vez hemos vuelto un poquito a que vienen de casa realmente bastante marcados. Te encuentras expresiones de niños infantil o primaria, marcado, vamos, el estereotipo, no, yo rosa no voy a coger el color, yo rosa no voy a pintar, no me da la cartulina rosa, no. Entonces es verdad que, y eso de dónde viene de la familia. Entonces es importante, además recuerdo que contigo había hace tiempo las escuelas de padres, las AMPA, es importante ahí, la fuerza ahí, ¿no? Pues en mi colegio los niños de mi clase se dedican a decir cosas que no deben con respecto a la violación, el sexo, y ahora yo voy diciéndoselo a los profesores y ellos hacen diciendo que solo son bromas, diciendo que dice que no importa, que no haga caso, que no haga caso. Y a mí no me parece bien porque ya son varias veces que lo han hecho en los recreos y pues el profesor no está haciendo nada. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Me gustaría dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. Me gustaría dar las gracias a Ganemos Jerez, porque si no, no se hubiese organizado. Y me gustaría dar las gracias a Octavio, porque es el que ha hecho posible que se muevan en este espacio ideas, pensamientos, y seguramente que todas las personas que estamos aquí nos vamos con algo en la cabeza que podemos hacer. No sé si tú quieres comentar algo. Yo, antes de que él comente algo, te daría un aplauso. Dar las gracias a Ganemos Jerez, a la organización, a todos los que han estado ahí. Yo sé lo que cuesta organizar, aunque pueda parecer una cosa pequeñita, pero sé de las dificultades de todo tipo que conlleva, así que hay que reconocer y agradecer a quienes han estado, a veces de manera invisible, organizando todo esto, y a vosotras y a vosotros por haber decidido ocupar el sábado por la mañana en un espacio como este, a mí me parece al menos tan nutritivo, ¿no? Yo creo que la palabra para mí es nutritivo, porque también yo salgo de aquí con más energía, con muchas cosas también aprendidas del diálogo con vosotras y con vosotros, y bueno, convencido de que tenemos una tarea complicada por delante, pero me parece que, bueno, nos va la vida en ello, ¿no? Y quienes somos padres y madres, pues yo creo que tenemos también la responsabilidad de, pues eso, de dejarle a nuestra hija y a nuestro hijo, pues, hacer posible un mundo mejor que el que nosotros hemos tenido. Así que ánimo y a seguir con la tarea. Muchas gracias.